¿Qué tal, amigos de Media Telecom? Soy Jorge Fernando Negrete, director general de Media Telecom Policy and Law, y es un honor para mí estar en una de las ciudades más bellas de Iberoamérica. Estamos en Quito, Ecuador, y estamos con el ministro de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, don Jaime Guerrero. Muchas gracias, don Jaime, por recibirnos el día de hoy aquí en sus instalaciones. Bienvenido a Media Telecom. Bueno, muchas gracias, Jorge Fernando, por esta oportunidad de informar no solamente al país, sino a la región y al mundo sobre las actividades que estamos realizando en este importante sector. Bueno, don Jaime, tenemos pues el privilegio de tener este formato de diálogos con los líderes del sector de telecomunicaciones en Iberoamérica. Hemos estado con muchos colegas de usted, con el presidente del Consejo del Mercado de las Telecomunicaciones de España, hemos estado con venimos ahora de Chile, con el viceministro Jorge Atton, en fin, y vemos en toda la región un movimiento muy fuerte donde las telecomunicaciones son un factor de desarrollo. Parece que nuestros países han casi al mismo tiempo visto una oportunidad de que el bono digital es un bono para el desarrollo. Pero no es un tema nada más de fe, es un tema de diseño institucional complejo, de argumentos muy sólidos, y hemos visto que Ecuador ha estado construyendo y diseñando uno de los modelos más interesantes para la política y el derecho de las telecomunicaciones. Y le voy a explicar, tienen ustedes un diseño institucional que es el Ministerio, que me gusta mucho incluso cómo se llama, Telecomunicaciones y Sociedad de la Información. Tienen una regulación que permanentemente están actualizando, hace poco le hicieron adecuaciones, y por otro lado tienen un programa de política pública. Quisiera comenzar por el tema del diseño institucional, don Jaime, porque en Iberoamérica hay distintos diseños institucionales. En México ahora hay un órgano autónomo constitucional que se llama el IFETEL, que va a llevar el tema regulatorio. En Chile tienen una subsecretaría de telecomunicaciones. Ecuador se suma a estos organismos robustos como los ministerios de telecomunicaciones de Colombia y de Brasil. ¿Cómo imaginaron el diseño institucional del Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información? Bueno, en primer lugar, cuando ingresamos al gobierno en el año 2007, nos dimos cuenta de que la estructura del Estado para un sector tan importante era una estructura perversa. Teníamos una institución que funcionaba precisamente en este edificio, que era el famoso, tristemente célebre, Fondo de Solidaridad. El Fondo de Solidaridad fue un fondo creado que tenía una cantidad de personas trabajando en el fondo, que hacía que las utilidades de las empresas eléctricas y telefónicas se queden en este fondo y que sean administradas exclusivamente las utilidades de estas inversiones de estas empresas. Como algunas tenían utilidades y otras no, entonces ahí había el primer problema. Pero básicamente el problema de fondo era que estas empresas eran las dueñas de las empresas públicas, a su vez, el Fondo de Solidaridad era el dueño de las empresas públicas, que habían dividido en dos al país, en la parte norte del país y en el sur del país, dos empresas públicas similares, pero con diferentes administraciones. La una era el tristemente célebre Pacifictel, de ingrata recordación, y Andinatel, que era una empresa un poco más eficiente. Después encontramos también una operadora pública móvil, la cual estaba quebrada, absolutamente quebrada, administrada por unas personas ajenas al Estado, un contrato de tercerización que hasta ahora lleva litigios jurídicos muy severos. Encontramos varios organismos de regulación muy separados y ninguno de ellos conversando con el otro, cuando hoy en el mundo lo que está pasando es que la tecnología se está yendo hacia la convergencia, es decir, ya no sabemos dónde está la línea entre un medio digital de comunicación y un medio de telecomunicaciones, o sea, y ni creemos que ahora exista diferencia, o sea, pueden ser las dos cosas. Entonces encontramos un CONARTEL, Consejo Nacional de Radio y Televisión. Encontramos, y todavía tenemos, una Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, un CONATEL, Consejo Nacional de Telecomunicaciones, que no manejaba radio y televisión, Superintendencia de Telecomunicaciones, que existe hasta ahora, Fondo de Solidaridad y dos empresas públicas. Así encontramos el sector. 7 instituciones públicas en el sector. Lo que se hizo en primera instancia fue fusionar el CONARTEL con el CONATEL para que haya un solo cuerpo colegiado que maneje las telecomunicaciones de este país. Valga decir que en el CONARTEL había un delegado del presidente, un delegado del ministro de Educación, un delegado de él, y en el otro también. O sea, era duplicar exactamente una función.
Después de que se fusionaron por un decreto ejecutivo del señor presidente de la República, la ley de comunicación crea una superintendencia de contenidos, que es la superintendencia de comunicación, y lo que hace es eliminar una distorsión importante, que era que la superintendencia de telecomunicaciones, que era la que maneja hasta ahora el control de las telecomunicaciones, también administraba contratos y el superintendente también firmaba contratos. Es decir, el superintendente firmaba contratos de radio y televisión y el secretario firmaba contratos de telecomunicaciones, en el mismo estado. Ahora todo eso se pasó al secretario, que es el gerente de la empresa, digamos, por decirlo así, de las telecomunicaciones, el gerente del Estado, y existe un solo consejo, que es el cuerpo directivo, le hace, en comparación con una empresa privada, pues la Junta General de Accionistas de la empresa. Y hemos ido regularizando. Desaparecimos el Fondo de Solidaridad, se crea el Ministerio de Telecomunicaciones como el ente de políticas rectoras del sector, por ser un sector tan importante, sobre todo en estos tiempos. El Ministerio de Telecomunicaciones y la Sociedad de Información tiene un poco más de 3 años de creado, y entonces creo que ya cumplimos 4, ¿verdad? Ya cumplimos 4, sí, pero no es un ministerio antiguo, sino un ministerio joven. Y se han ido reduciendo el tamaño de estas instituciones del Estado, y vamos a llegar a que haya un ministerio, un organismo de regulación y control aunado, ¿verdad?, y un organismo de contenidos, es decir, que no tenga nada que ver con ninguno de los dos, porque entendemos que el contenido, sobre todo en medios, es un tema que va a estar en boga por muchísimos años más. Así que terminaremos teniendo una estructura muchísimo más simple, y es una infraestructura que finalmente ha dado resultado, porque hemos visto las estadísticas y hemos visto los números. Ahora, abajo de esta estructura tienen en efecto CONATEL, ¿verdad? Que del ministerio está un viceministro, ¿no? ¿O sí, es directamente esta estructura de CONATEL? No, el ministro es el presidente nato del organismo regulador. Sin embargo, lo que ha pasado hasta ahora es que el ministro no tiene pues, el tiempo suficiente, maneja algunas cosas y no tiene el tiempo suficiente, y puede nombrar un delegado, que es el que se encarga de los temas regulatorios, pero nunca perdiendo la óptica ni política ni social, que es la que maneja el ministerio. Es decir, el regulador es un poco autónomo. El secretario de Telecomunicaciones, que es el gerente, tiene autonomía para hacer una gran cantidad de cosas administrativas y complejas muchas veces. Por ejemplo, la interconexión. En la interconexión no sube al directorio, porque siendo un tema de vital importancia para los operadores de telecomunicaciones, el secretario es el que ordena la interconexión o establece los términos de una interconexión. Entonces tiene ciertas atribuciones gerenciales que no las tiene un consejo. El consejo ya actúa cuando tiene que dar concesiones, cuando tiene que establecer un recurso del Estado, dar concesiones de espectro a las móviles, por ejemplo. Entonces ya actúa el consejo. Pero en el resto de temas, el secretario es el gerente de esta gran empresa, haciendo el símil, es el que tiene también muchísimas atribuciones. Y ahora también está otro organismo, que es la superintendencia, que es la reguladora, digamos, en temas de competencia o de sanciones, ¿no? Exactamente, existe una superintendencia de control de poder de mercado. Existen dos en realidad, y ahora va a haber una superintendencia de comunicación que tratará específicamente temas de contenido. Pero sí hay una superintendencia de control de poder de mercado, porque ese es un tema que también se ha puesto pues, muy en boga. Antes los operadores de telecomunicaciones eran marginales respecto a otros poderes del mercado, como la banca, que tradicionalmente por cientos de años ha tenido que ser muy regulada, porque si no su poder en el mercado puede ser importante. Pero hoy se está hablando de que las telecomunicaciones con su poder en el mercado pueden ser muy importantes, y lo son. Entonces se ha creado esta superintendencia, que es el organismo transversal que determina pues, si hubiese distorsiones en este importante sector, que logren que haya una empresa que sea muy grande, que ejerza su poder. Una empresa puede ser grande, eso no es el problema. El problema es que siendo grande ejerza su tamaño, su poder de mercado para influir a su favor. Ese es lo que se trata de evitar. Entonces tenemos, por un lado, estas funciones regulatorias, tanto del espectro como del mercado, que viene a ser, digamos, una de las dos grandes pilares de la estructura de las telecomunicaciones. Y luego vendría la otra, que es la política pública. ¿Cuáles son los elementos básicos del diseño de la política pública ecuatoriana? Que además ha sido, en este instante, pues muy novedosa, y ha sido presente a ustedes resultados permanentemente, están informando de avances que tienen. Bueno, tenemos varios frentes ahí. En realidad es una política muy interesante, porque el Ministerio no solamente maneja telecomunicaciones, también maneja la otra ala, la que le gusta a usted, Jorge, de la sociedad de la información. Sí.
Entonces el ministerio está encargado, por ejemplo, de el registro civil, nombra y remueve al director del registro civil como máxima autoridad, al director nacional del registro civil, porque el registro civil hoy en día maneja documentos que ya son electrónicos y que pueden no solamente garantizar la identidad del ciudadano, sino hacer, por ejemplo, transacciones electrónicas con este mismo documento. ¿Para qué usar otro? Es la filosofía. Sí, se puede usar el mismo de la identidad. Tipo de sangre, donante de órganos. Eso es lo que ya está aquí en este momento. Y estamos pensando a futuro hacerlo muchísimas cosas más. Banca segura, para que no se suplante la identidad, es un documento bastante seguro. Entonces, entramos en el mundo de la sociedad de la información. Tenemos la Dirección Nacional de Datos Públicos adscrita a este ministerio. Maneja todos los datos públicos y estamos pensando mandar una transitoria muy pronto a la ley para que maneje también o cuide los datos privados, que están muy de moda, el cuidado de los datos personales en México y en otros países del mundo. Y esta Dirección de Datos Públicos es la que maneja todos los datos públicos, su registro mercantil, las propiedades que tiene, para que de esta manera puedan ser digitizados y puedan ser accedidos por la persona que los requiere. Tenemos la empresa pública, que también es una relacionada, la empresa pública CNT, que fue la fusión de estas tres empresas anteriores en una sola, lo cual fue exitoso. Y bueno, tenemos también en este caso la Agencia Nacional Postal, que es el regulador postal, y finalmente tenemos la empresa pública de correos del Ecuador. Entonces, toda esta gran cantidad de instituciones que hacen la sociedad de la información en realidad logran que haya una articulación muy bien lograda que permita que vayamos por el mismo sendero. Entonces, dentro de la política pública, contestando a su pregunta específica, nuestras políticas se basan primero en el Plan Nacional del Buen Vivir, que es un plan que está establecido por el Estado ecuatoriano, luego en la Constitución, y después, partiendo de estos dos importantísimos insumos que son nuestro basamento, lo que hacemos nosotros es elaborar los planes regionales y sectoriales, es decir, los planes, por ejemplo, el Plan Nacional de Banda Ancha, el Plan Nacional de Cobertura de Servicio Postal Universal, y una serie de planes en los cuales se establecen metas medibles, cuantificables y que se puedan ir logrando su ejecución en distintas etapas. Por ejemplo, por darle un ejemplo, queremos que hasta el año 2017 el 95% de la población tenga acceso a servicios de telecomunicaciones. Un ejemplo, que hay un porcentaje que vaya subiendo de ciudadanos y ciudadanas que tengan acceso a la banda ancha. Entonces son metas que están claramente establecidas en los planes que hacemos, y estas metas no dejan de lado lo social. Por ejemplo, queremos que los ecuatorianos tengan internet, pero no solo los que los pueden pagar. En este momento los que pueden pagar de los deciles están entre los 3 deciles más altos. Los 3 más altos solo lo pueden pagar. Pero eso no quiere decir que lo tengan o no lo tengan. Los que están en los deciles más bajos hemos hecho políticas sociales, políticas de Estado, como un programa que ganó un concurso mundial en la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que es nuestro programa de aulas móviles. Es un laboratorio móvil que va a los pueblitos recónditos, y la gente que por lo general es muy pobre, que nunca ha tenido ni tendrá quizás en el poco tiempo la oportunidad de comprarse o tener un contacto con un computador, no solo con el aula móvil lo tiene, sino que hay alguien que le enseña a utilizarlo. Entonces se rompe esta barrera digital. Tenemos los infocentros, que es un programa exitoso y que va a dejar mucho que hablar en los próximos tiempos. Estamos impulsando, tenemos 437 infocentros y vamos a tener 1437, uno en cada núcleo organizacional social, que es conocido en nuestro país como parroquia, uno en cada parroquia del país, de tal manera que la gente pobre, no por ser pobre, no tenga acceso al computador. Entra, tiene un servicio gratuito, tiene una persona que le atiende, que le enseña a manejarlo, y una vez que lo maneja, sigue con las subsiguientes etapas de utilización de las TIC. Aquí es muy importante que nuestra audiencia sepa que en esta región de América Latina les da por ganar premios internacionales. En efecto, en la OIT ustedes tuvieron ese reconocimiento, pero había que revisar incluso los datos, que son muy interesantes. En el tema de telefonía móvil, por ejemplo, ustedes están sobre 110 dispositivos móviles por cada 100 habitantes. En telefonía fija están sobre 18 dispositivos móviles por cada 100, dispositivos fijos, perdón, por cada 100 habitantes, y en internet fijo y móvil sobre el 30%, 35% de internet de la población. Esto es muy interesante porque están superando a países en distintos indicadores.
Es decir, en algunos a lo mejor estamos en el promedio de la región, pero claramente en el tema móvil, pues están arriba de México, ¿no? En México se está alrededor de 90 dispositivos móviles por cada 100 habitantes. Y ustedes traen una tendencia muy intensa de los últimos 3, 4 años de incrementar esa penetración, que es vital, hay que decirlo, por el tema del Internet móvil. No tanto porque tengan el dispositivo, sino porque el siguiente paso es que quien tenga un dispositivo móvil que lo usa para hablar, lo use para el Internet móvil. Y ustedes están dejando esta infraestructura, francamente, con una oportunidad de oro. ¿Qué programas tienen ustedes ahora para habilitar a la gente en el tema de habilidades digitales? Por ejemplo, que empiecen a utilizar tabletas, que empiecen a utilizar el dispositivo móvil como una manera de acceder a la sociedad de la información, e incluso, como ya lo mencionaba, que eventualmente empiecen a utilizarlo para operaciones electrónicas o financieras. Bueno, tenemos muchísimos programas. Sería muy largo y nos encantaría que se queden aquí unos 3 días para poder decírselos todos, pero por cuestiones de tiempo no los podemos detallar. Voy a hacer un poco de reflexión sobre los más importantes. En primer lugar, quería mencionar que esta política de acceso a las telecomunicaciones, de acceso a las TICs, no sería posible sin otras políticas transversales del gobierno y del Estado. Claro. ¿A qué me refiero? El hecho de que Ecuador sea uno de los países del mundo que está sacando más rápido de la pobreza a los ciudadanos implica que el ciudadano, cuando sale de la pobreza, puede adquirir un teléfono celular, por ejemplo, y esa es la razón por la cual una política transversal de varios ministerios hace que mejoren nuestros indicadores de TICs. Entonces, no es solamente nuestro trabajo, debo reconocer, es el trabajo de todo un equipo de gobierno que hace esto posible, que al sacar a la gente de la pobreza, obviamente la gente ya entra en la clase media y puede comprarse un telefonito celular. Cuando la gente es pobre, a duras penas, está buscando cómo no dejar de comer ese día. Entonces, estamos hablando de distintas cosas. Tenemos muchísimos programas, un programa muy agresivo de digitalización que se llama Dato Seguro con la Dirección Nacional de Datos Públicos, que justamente evitará que el ciudadano tenga que hacer largas filas en las instituciones públicas para acceder a un trámite y que lo pueda hacer a través de las herramientas tecnológicas. Pero nuestra primera prioridad en este momento es que se tenga el conocimiento para hacerlo, porque hemos detectado, por ejemplo, que todavía la población no maneja, la gran cantidad de población no maneja las herramientas tecnológicas como quisiéramos. De hecho, hay una cantidad de población importante que no conoce el manejo. Tenemos que romper esa brecha digital primero para lograr el resto. Y claro, paralelamente hemos tenido políticas, por ejemplo, permitir con prioridad la importación de teléfonos inteligentes, baratos, para que con un techo de $200, para que un poco invitar a las operadoras que importen estos equipos y no sean equipos costosos, que sean accesibles a justamente la clase media, ¿no? Son miles de puntos y son varias políticas. La más importante en este momento y la que estamos concentrados son 2. Capacitación de maestros. Vamos a capacitar, tenemos un plan muy agresivo con el Ministerio de Educación, capacitar a maestros en TICs. Esa va a ser nuestra fortaleza ahora. Porque si capacitamos a los maestros van a capacitar a los alumnos, y los alumnos serán los hombres del mañana que dirigirán este país y quizás otros países con sus decisiones o con su influencia política o económica. En todo caso, esto es lo que estamos haciendo ahora. Tenemos un programa muy agresivo de capacitación a maestros mediante las herramientas tecnológicas que le estamos brindando, infocentros, estamos haciendo betas de mega infocentros, estamos haciendo programas pilotos sobre las tablets que se conectan a un rack, y este rack es un punto de Wi-Fi. Tenemos diseños para poner, ya no solamente en los infocentros poner computadoras fijas, sino poner que eso sea un centro de Wi-Fi, un hotspot, de tal manera que las poblaciones, así sean poblaciones de clase media o pobres, en algún momento, cuando salgan de la pobreza y se compre su dispositivo, pues puedan navegar gratuitamente a través de la internet inalámbrico que le brinda el dispositivo. Tenemos cientos de estos programas. Acabamos de sacar el código postal. Estamos indexando el código postal a los cupos de los estudiantes en su zona, que la persona que viva en una zona de código postal pueda acceder sin ningún problema a una escuelita, a su hijo ser inscrito en una escuelita que esté dentro del mismo código postal. Ya tenemos georreferenciación, no teníamos nada de eso.
Entonces hay una serie de cosas, pero todas son fascinantes, pero creo que van por la misma línea, que es decir, aplicar las TICs de tal manera de que no solamente una parte de la población acceda a las TIC, sino que también la gente pobre, la gente que nunca ha tenido oportunidad, la gente que jamás tendrá para comprarse en el corto plazo una computadora, no necesite comprarla porque ahí está el Estado, no solamente dándole el acceso en la computadora para que vaya mejorando sus habilidades y esta persona sale de la pobreza y ya puede hacer pues un uso de las TICs, mejorando la productividad del país, siendo también próspero, siendo productivo, cambiando la matriz productiva. Bueno, y tres últimas preguntas, don Jaime. La primera de ellas, ustedes han hecho un enorme esfuerzo en el tema de la red dorsal. Es un esfuerzo verdaderamente espectacular. El crecimiento ha sido verdaderamente exponencial. ¿Podría platicarle a la audiencia en qué consiste el plan? ¿Cuáles fueron los primeros objetivos y a dónde van? Bueno, cuando hicimos el diagnóstico, encontramos que solamente teníamos una cuarta parte del país conectada con fibra óptica. Había partes del país que no tenían ninguna fibra óptica. Para hacer un número, Ecuador tenía en principios de gobierno en el año 2007 3.500 kilómetros de fibra óptica entre fibra troncal y red de acceso. En este momento tiene 35.000 kilómetros. No solamente eso, la capacidad del acceso internacional, léase Internet y tráfico internacional de voz. Como todos sabemos, el Internet, por decirlo así, es un producto importado, o sea, hay que traerlo de otro lado hacia acá, no se genera localmente. Y cuando llegamos teníamos 16 puertos de alta velocidad o STM1. Hoy estamos llegando cerca de los 2.000 puertos. Y ya viene un cable submarino de un consorcio de Telefónica que estará instalado a principios del próximo año en la ciudad de Manta. El tercer cable submarino al Ecuador que multiplicará por 20 la capacidad posible de telecomunicaciones en el país. Entonces, estamos trabajando en todos los frentes. Trabajamos en el frente de infraestructura. La operadora pública se le dio todo el apoyo y en este momento ya estaba montando hace algún tiempo la red HCPA Plus y se le ha dado ya la autorización de bandas para aprobar o para autorizarle la red 4G. Ya están en procesos de implementación. En las operadoras privadas estamos negociando en este momento y ya valga una noticia muy importante, me parece que para ustedes y para la comunidad, la operadora Claro, la operadora América Móvil, ya tiene en sus manos la cotización que debe pagar por la banda de 1900. Tiene dos bandas, 1900 y 850. Esto quiere decir que no hay limitación alguna para esta operadora, ni para ninguna operadora, de poder utilizar de inmediato 4G con la banda de 850. Claro. Lo podría hacer porque no tiene limitación. Es decir, Ecuador no ha establecido una limitación de que una banda pueda operar en una u otra tecnología. Esto es muy importante porque el concepto de rectoría económica en Iberoamérica ha llevado a que haya a veces la entrada muy fuerte de empresas públicas liderando iniciativas. Por ejemplo, en el tema de 4G hay que recordar la experiencia de ICE en Costa Rica, que acaba de iniciar operaciones en 4G. En el caso de la empresa pública de Uruguay, ¿no? Antel, que también inició el concepto de 4G. Ustedes aquí lo están comenzando justamente con la empresa pública, pero simultáneamente entonces están liberando espectro, ¿no? Y va compartida la aventura y el proyecto de infraestructura de 4G. Sí, la idea es que habiendo ya dos empresas privadas y una empresa pública compitiendo en el mercado en realidad, claro. Vemos que por la Constitución que establece privilegio para la empresa pública, se otorgó ya el espectro hace algún tiempo a la empresa pública, siguiendo nuestra Constitución, pero acto seguido, una vez que hemos cumplido con la Constitución, no podemos dejar de mirar a las empresas privadas que también están haciendo un excelente servicio de cobertura en el país. Entonces, ¿y que desplieguen inversiones? Por supuesto que sí. Entonces, repito, ya en una banda de 30 MHz de 1900, ya la operadora América Móvil tiene en sus manos. Medio en broma, medio en serio, le dije al presidente ejecutivo que ya solo estoy esperando el cheque, ¿verdad? Claro. Entonces, una vez que nos traigan el valor, procederemos a asignarle la banda y podrán seguir compitiendo en el mercado. Claro. Bueno, y eso nos lleva a la parte final del diálogo con el ministro de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información de Ecuador, don Jaime Guerrero. ¿Para dónde va la política en este instante? ¿Cuáles son los retos más importantes de despliegue de infraestructura
de programas de habilidades digitales? ¿Qué objetivos en materia de conectividad quieren ustedes lograr y para qué fechas? Bueno, todo eso está escrito en nuestro plan nacional que se conoce como Estrategia Ecuador Digital. Dentro de ese plan está muy detallado los hitos a los cuales tenemos que ir llevando a lo largo de los años al país. Y todos esos hitos son medibles, es decir, son, por ejemplo, población conectada al Internet. Queremos llegar al 99% de la población. No se puede decir al 100% porque siempre faltará por ahí algún pueblito. Y más con la geografía que tienen. Sí, idealmente es el 100, pero el 100 es una meta que no, a la cual prácticamente es muy difícil llegar. Entonces queremos hacer una meta mucho más realística, pero exigente, que es un porcentaje menor. Me parece que es el 97%. Porcentaje de ciudadanos conectados, metas que puedan ser cuantificables. Lo más importante para nosotros, como principio básico de nuestro gobierno para el Estado ecuatoriano, es hacer que los ecuatorianos y ecuatorianas tengan un buen vivir, en primer lugar, o sea, que el acceso a las tecnologías les sirva para mejorar su calidad de vida, para salir adelante, para obtener un mejor trabajito, ¿verdad? Entonces, una persona, hoy en día, una persona que no sabe manejar las herramientas tecnológicas es el equivalente al siglo XX como que no hubiera aprendido a leer ni a escribir. Entonces, son esas personas que están en las ciudades alejadas, en los pueblos pequeños, vienen a las ciudades a buscar un trabajo y primero que les pregunta, ¿y usted sabe manejar las herramientas? Y si le dice que no, no tiene casi ninguna oportunidad. Pero si esa persona entró cuando era pequeño o hace pocos años a un infocentro y vino el instructor y le enseñó a usar las herramientas y sabe hacer una página web y sabe navegar en las redes sociales y sabe una serie de cosas, tiene muchísimas más oportunidades de conseguir un buen trabajo. Por lo tanto, mejora su calidad de vida. Claro. Nuestra intención es ir al buen vivir de los ciudadanos. No es la intención de solamente darles tics por darles tics. De hecho, uno de nuestros grandes programas exitosos, que es el programa de infocentros comunitarios, precisamente la clave del éxito de este programa es que siempre hay un instructor ahí, y que es un chico o una chica de la comunidad que sabe de TICs, y que cuando alguien se sienta, y una persona, un adulto mayor, por darle un ejemplo, se siente y dice, yo no sé usar nada, con toda paciencia le enseña. O si viene un niño y dice, no, yo sí sé usar porque me enseñaron en la escuela, pero ahora quiero diseñar mi propia página web, y le enseña. Y si está jugando, bueno, que juegue, está bien, pero si está jugando y viene un curso para enseñarle a otros, administran el tiempo de tal manera de que esta administración efectiva del tiempo hace que nuestras estadísticas hayan subido, por ejemplo, en investigación, en tareas escolares para los niños, y ya no en juegos o en chats o en cosas que son importantes, pero que no son esenciales para cambiar esta manera de vivir de los ciudadanos para que vivan mejor. Y yo le he dicho que era la última pregunta, pero ahora sí va la última pregunta, don Jaime. Con esta sí terminamos, que es un tema vital en toda la región. Es un tema que ha causado buena parte de pues de escozor en algunos sectores, particularmente de la radiodifusión, desde el Río Bravo hasta la punta del Cono Sur, que es el tema de la televisión digital. Tenemos 3 normas que rigen la región, ¿no? El modelo americano, el modelo japonés, el modelo europeo, que en realidad no importa, todos los tres formatos son buenos. Lo importante es que los mejores modelos de transición digital son los que pueden prever, digamos, una participación de todos los actores, ¿no? Donde se pueda liderar a todos los que participan de la cadena de valor en la TDT. Y ha habido algunos tropezones en quienes no lo abordaron desde un principio. También hay algo que me parece a mí que no nos debemos de casar con el tema, que es el poner una fecha determinada. Es importante tener una fecha, pero es más importante la transición porque es un proceso de comunicación. Pero me gustaría conocer el punto de vista de usted, don Jaime. ¿Cómo ven la política TDT? ¿Urge? ¿Se va a convocar a toda la industria? ¿Hay un calendario específico para esta transición? ¿Qué oportunidades le ven a hacerlo más rápido o ir con más prudencia? Bueno, nosotros hemos hecho un trabajo con 2 comisiones, básicamente, a nivel de Estado. Una comisión es la Comisión de Transición a la Televisión Digital Terrestre, conformada por altas autoridades de Estado. Y la otra es precisamente la comisión que establece las políticas para ir caminando con la industria en este tema. Entonces, tenemos un diálogo permanente con la industria.
Por ejemplo, quisimos restringir la llegada de televisores que no tengan el estándar que nosotros hemos adquirido, que es el estándar japonés ISDBT, con modificación brasileña. Pero los importadores de televisores nos dijeron, no, espérese un momentito, todavía no, porque si usted lo observa, en este momento las personas de televisores de tamaño pequeño, populares, que probablemente tienen un valor bajo, probablemente afecte a ese mercado. La gente probablemente, si usted solo la restringe a televisores que ahora tengan la norma, va a encarecer ese producto, por lo tanto no lo comprarán y por lo tanto el remedio será peor que la enfermedad. Y lo entendimos y dimos un plazo mayor y claro, me parece que a partir ya del último bimestre de este año solamente ingresarán al país televisores que ya tengan embebido el hecho de poder recibir también la señal digital en ISDBT. Entonces se va conversando con la industria. Los operadores de telecomunicaciones, los operadores de televisión han emitido una seria preocupación porque va a costar mucho dinero, entonces estamos trabajando. De hecho ya existe una línea de crédito del Estado para poder traer los equipos, que son equipos que por ahora no son baratos, y hay que cambiarlos todos, ¿no? Los transmisores hay que cambiarlos todos. Entonces, estamos trabajando con la industria, estamos trabajando con el regulador, con el gobierno, estamos trabajando a nivel de Estado en el conjunto de cosas para lograr que la televisión digital sea una realidad. Sí hemos puesto un plazo, nosotros tenemos a 2016 el primer apagón digital en las grandes ciudades y hemos hecho un plazo tentativo al 2018 en las ciudades más pequeñas. Sin embargo, estamos viendo si adelantamos el segundo plazo para hacerlo más cercano del primero. Y respecto a las políticas, la política más importante dentro de este tema de la televisión digital es tratar de lograr que las aplicaciones provenientes de este cambio sean aplicaciones que puedan servir a los ciudadanos. Por decirle una cosa, aquí tenemos políticas de inscripción en las universidades públicas que son gratuitas, de exámenes a los ciudadanos, a los estudiantes que entran a esta universidad, y hay un proceso de selección, el cual es obvio, ¿no? por sus conocimientos, por sus capacidades. Y una de las desarrollos que se está pretendiendo hacer es que a través de la televisión digital salga la lista de las personas donde tienen que dar el examen y cuáles salieron calificadas. Por lo tanto, usted no va a tener que hacer una larga fila en una universidad para ver si salió aceptado, sino que prende su televisión y comienza a hacer un scrolling claro, por su apellido y eso es una información en broadcast y simplemente ahí verá si salió aceptado o no salió aceptado. Son cosas importantes que le sirven a la comunidad. De esos ejemplos hay muchos, pero doy el que primero se me ha venido a la mente, pero tiene que servir para la sociedad, ese es nuestro principio. Y el segundo punto, no menos importante, la televisión digital permite alertas tempranas en caso de desastres. Nuestros países son muy hermosos, pero precisamente por ser tan hermosos, por tener esta orografía tan maravillosa, también somos propensos a problemas de la naturaleza, ¿no? Inundaciones, etcétera, y somos proclives a riesgos. Y por lo tanto, tener un sistema de alerta temprana usando la televisión digital es un asunto que es importante para nosotros y también estamos trabajando. Básicamente son estos dos frentes. Don Jaime Guerrero, ministro de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información de Ecuador, muchas gracias por la entrevista que nos dio a Media Telecom. Muchas gracias a ustedes, Jorge.